Creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Osvaldo Bello. Soy realtor por más de 12 años. Actualmente soy CEO de Bello Valdez Enterprise, que es una empresa comercializadora inmobiliaria, y soy quien representa lo que es los proyectos de Cana Rock, Punta Cana, ante República Dominicana y aquí en Estados Unidos. Manejo una red de colaboradores y me encargo de comercializar los proyectos. Antes de iniciar con la presentación del día de hoy, quiero para la comunidad que está en vivo responder algunas preguntas e inquietudes que nos hicieron y nos han hecho llegar. Y como no se respondieron en el live, quería aprovechar esta intervención para responderla. En la presentación pasada, hubieron algunos participantes que nos preguntaron de que qué sucedía si en el proyecto que ellos habían invertido con un precio inicial de la compra, le subían el precio antes de la entrega de la unidad. ¿Qué ellos podían hacer si la constructora lo llamaba y le decían que los precios de los materiales se han disparado de una manera tal que el proyecto deja de ser viable y que iban a tener que aumentar los precios del apartamento? Bueno, yo respondí a esa pregunta y también respondió nuestra participante en ese momento, Reina Echenique. Hay dos aspectos que hay que ver aquí en esta situación. Primero, si esa subida de precio es una subida de precio consensuada y está acorde con los parámetros que establece el reglamento y las leyes de República Dominicana, porque si el proyecto realmente deja de ser viable, porque se han disparado los materiales, porque se ha salido ya del presupuesto, se debe hacer una evaluación y esa evaluación va a decir qué porcentaje debe ser consensuado para el aumento de precio. No puede ser algo desproporcional y desconsiderado porque ya se ve que hay otros intereses. Ese es un escenario. Porque imagínense ustedes que si están desarrollando ustedes un proyecto de 100 apartamentos, por ejemplo, y que ese apartamento tiene un precio de venta inicial de $100,000. Un ejemplo. Eso significa que promedio hacer ese apartamento, construirlo, costaba $60,000, más o menos. Entonces, si en el momento que se hace la alza, es porque los precios de materiales han subido considerablemente, ese apartamento ahora digamos que cuesta hacerlo $80,000, $90,000. Entonces realmente aplica una alza en los precios para ese cliente. Estamos hablando de un desarrollo que son 100 apartamentos que esa persona, que ese desarrollador no tiene cómo recuperar ese dinero. Porque, por ejemplo, el grupo Cana Rock, que es el grupo que yo represento, lo que ha realizado es un apalancamiento, se ha apalancado de los nuevos apartamentos que tiene disponibles, ha aumentado el precio en esos apartamentos y no tuvo la necesidad de a esos clientes subirle el precio. Ese es un escenario. Ahora bien, el otro escenario es un escenario donde te hacen una subida de precio desconsiderada, injusta, muy alta, que no va acorde con los parámetros. Puedes apelar jurídicamente, vía tus abogados, a que se revise por ante una institución jurídica, gubernamental, esa subida de precio. Puedes acudir a un abogado, interponer un recurso para que eso sea revisado y que no se haga un aumento de precio de manera arbitral y que te afecte. Ese es el segundo escenario. Realmente yo entiendo de que no es necesario llegar al segundo escenario, que todo desarrollador le interesa vender su apartamento, hacer negocio y que funcione, y el cliente le interesa comprar, siempre y cuando se pueda mantener una plusvalía. Bueno, esa es una de las preguntas que me hicieron. La otra pregunta que me hicieron, vamos a ver por aquí. Ok. Me hablaban un poquito sobre los proyectos. Me preguntaban qué hacer si el proyecto donde han invertido le obliga a tener la renta, la administración de la renta con ellos y ellos no están de acuerdo. Miren,
Le puedo responder eso como abogado, porque esto depende mucho del tema contractual. Dicen en las normas de República Dominicana que lo que acuerdan las partes es ley. Si usted acordó en su contrato de promesa de compraventa que su apartamento no podía administrarlo usted porque tenía una concepción desde el inicio condotelera o que se iba a pasar a una explotación, ya hay un contrato que lo establece. Lo único que no puede violar un contrato entre las partes son tus derechos fundamentales. No te pueden violar un derecho fundamental. No te pueden, si tú estás comprando una propiedad, como el derecho de propiedad es un derecho fundamental que lo establece la Constitución en su artículo 51, me parece, no te pueden violar ese derecho a la propiedad. Ahora bien, no te están violando el derecho a la propiedad. Tú contrataste desde el inicio de que ibas a someterte a una explotación. Por eso es muy importante, como decimos nosotros, contar con la asesoría de un experto. Déjense asesorar por los realtors y que le pueden explicar ese contrato. Le pueden explicar cómo funciona, porque a veces firmamos sin asesorarnos y sin leer. En el caso de los proyectos que yo represento, que es el Grupo Canarrock, no te obligan a tener una administración de alquileres con ellos, ni con sus personas autorizadas, no te obligan. Tú puedes hacer lo que tú entiendas con tu apartamento, pero ese es ese proyecto que yo manejo. Si hay otro proyecto que te obliga y usted firmó y contrató eso, debe someterse a eso. Otra de las preguntas que me hicieron es el por qué es viable o es ganancioso comprar un apartamento en plano pagando un 50, un 60%. Fíjense, los proyectos en plano, la mayoría, cuentan con un plan de pago que es 50% durante el proceso y 50% contra entrega. Esto significa que usted va a pagar primero un porcentaje, digamos un 20% o un 10%, todo depende, para firmar el acuerdo de promesa de compraventa, que es ese contrato donde se acuerda, donde usted genera derechos y obligaciones. Derecho de la unidad que le van a construir y obligación de pagar ese plan de pago que establece ese contrato, que en algunos casos son 50% o otro caso es para llegar a un 60%. Al momento de que usted reciba esa propiedad y si desea financiar, usted va a deber, digamos, el 50% de lo que valía la propiedad cuando usted compró. El tema de los financiamientos, aunque ha mejorado mucho en República Dominicana recientemente, pero anteriormente te prestaban un 60% de la tasación de la propiedad. Es decir, que si usted compra un inmueble en $200,000 y al momento de financiarlo le van a aprobar el 60%, que normalmente era así que se hacía, digo que ha cambiado porque ahora te presta hasta un 70%, yo he visto casos que hasta un 80%. Pero los que somos viejos en el negocio sabemos que anteriormente, para las propiedades turísticas, lo más que te aprobaban era un 60%. Entonces, la idea de esos planes de pago era, primero, que el promotor contara con un cash flow para el desarrollo del proyecto y segundo, que al momento de recibir la unidad, los montos le den para saldar la unidad. ¿Qué sucede? Que las tasaciones muchas veces están por debajo del precio del inmueble, porque obviamente los bancos tienen sus tasadores autorizados, que son los que dan el avalúo de esa propiedad. Y hemos visto, no sé por qué, de que si una propiedad vale $200,000, te la tasan en 180. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, la idea es que usted no tenga un dolor de cabeza mañana, vaya pagando su plan de pago y cuando reciba la propiedad va a ser fácil poder saldar con un financiamiento. La otra pregunta que me hicieron es, bueno, esa yo la respondí, lo voy a responder incluso en mi presentación. ¿Cuál es el mejor proyecto para invertir en República Dominicana? Wow. Es que eso es una pregunta muy subjetiva, porque cada quien tiene necesidades, condiciones diferentes. Quizás las necesidades mías
que son de rentabilizar, que son de un proyecto con muchas amenidades. Quizá no sean la de Luis. Por ejemplo, Luis quizá tiene una necesidad de comprar una villa bastante grande, con 6 habitaciones, porque él tiene una familia grande y él no está pensando en rentabilidad. Entonces, el mejor proyecto para invertir no existe, porque el mejor proyecto para invertir es el que, después que un asesor inmobiliario lo depura a usted sea sincera con él y le dice, mira, yo quiero comprar esto, yo necesito esto. Y también es sincero y le dice, yo puedo esto, porque es muy importante. Porque muchas veces queremos un apartamento, como había dicho anteriormente, en la playa, que usted salga y tenga el mar ahí mismo, pero lo quiere con $150,000, con 3 habitaciones. Eso no existe en Punta Cana. Punta Cana tiene los precios muy bien marcados. Si usted quiere playa privada, en un buen lugar, usted tiene que pagar por lo menos $3,000, $3,500 o $4,000 el metro, por lo menos. Entonces, es importante que ustedes sean sinceros con lo que pueden. Yo entiendo que ustedes quieren comprar lo mejor, pero también hay que ver qué pueden comprar. Entonces, partiendo de ahí, su asesor inmobiliario le va a decir a ustedes, mira, según tus necesidades, según lo que tú buscas y lo que tú puedes comprar, esta es tu opción ideal. Porque todo el mundo le va a decir que tiene el mejor proyecto. Para mí el mejor proyecto es Cana Rock, pero no por falacia, sino porque cuenta con un catálogo de productos, diferentes proyectos, que se puede ajustar a diferentes necesidades, que esa es la clave. Tener un proyecto para el que puede comprar en $150,000. Tener un proyecto para el que solo busca rentabilidad, pero tener un proyecto para el que quiere disfrutar y vacacionar, que no lo quiere rentabilizar. Tener un proyecto que yo pueda recibirlo en un año, pero también tener un proyecto que me permita tener cómodas cuotas y que me lo entreguen en 3 años. Por eso yo digo que Cana Rock es uno de los mejores proyectos ideales para inversionistas que buscan rentabilizar o tener una propiedad para vacacionar o simplemente cumplir el sueño de tener un proyecto con playa privada. Bien, la última pregunta. Ok, estoy en vivo, señores. Bien. La última pregunta que me hacen es, si yo soy dominicano, resido en Estados Unidos, pero no estoy legalizado, ¿puedo invertir en Punta Cana? Sí, usted puede invertir en Punta Cana. Si hay proyectos que requieren más documentos que otros, porque esto de la documentación hoy en día es muy importante porque tenemos una ley en República Dominicana de lavado de activos que busca depurar a todos los que invierten en los proyectos. Y los desarrolladores están obligados a que cada vez que tienen un cliente, hacerle una serie de preguntas, que llenen una serie de formularios y envíen una serie de documentaciones. Pero el tema de la legalidad migratoria no tiene nada que ver con la compra inmobiliaria. Ahora bien, si usted puede justificar los fondos que está utilizando para comprar, si usted puede hacer los pagos de manera lícita, vía transferencia, vía depósito, si usted cuenta con su pasaporte vigente y su documentación vigente, no necesariamente legalmente migratoria, porque eso es un estatus que usted tiene como ciudadano al estar en Estados Unidos. Entonces, con esto quiero dejar dicho que puede invertir, aunque le recomiendo que se asesore de su asesor inmobiliario, porque este es que va a evaluar cuáles son sus ingresos, qué usted puede demostrar, para no tener dolores de cabeza mañana y le digan, ah, no, usted no puede comprar porque usted no tiene cómo justificar esa compra que está haciendo. Bueno, y esa fue la última pregunta que quería compartir con la comunidad que tenemos conectada. Vamos a iniciar con la presentación. Así que me dan un chancecito para beber un poquito de agua e iniciamos. Bien, antes de volver a presentarme, quiero explicar la naturaleza de este evento. Como le había dicho antes, yo soy abogado,
empresario, inversionista y también soy el CEO de Bello Valde Enterprise, que es una empresa comercializadora inmobiliaria ubicada en Santo Domingo, que se dedica a promover proyectos inmobiliarios y en este caso, actualmente, tenemos de manera exclusiva, representamos lo que es el Grupo Cana Rock Punta Cana. Yo trabajé por 7 años aproximadamente en esta empresa, en Grupo Cana Rock, e incluso fui el director general. Y como parte de mi trabajo en su momento, era poder manejar la red de colaboradores. Yo realizaba una serie de viajes anual a Estados Unidos, que incluso llegué a irme con mi esposa, que está presente aquí hoy en día, que no eran unos viajes de venta como tal. Eran unos viajes que yo hacía a Estados Unidos, a diferentes estados, informando y reuniéndome con la comunidad dominicana que reside aquí en Estados Unidos. Los brokers y agencias inmobiliarias que yo contaba en ese momento me hacían citas con sus clientes que tenían dudas sobre invertir en República Dominicana. Y me reunían grupos y yo me reunía en restaurantes, en hoteles, o simplemente lo visitaba a la casa. Eso empecé a hacerlo en el 2018 aproximadamente. Esto se convirtió en una rutina porque entendía de que esos conocimientos que yo había adquirido siendo broker primero, luego siendo representante de una desarrolladora, también siendo inversionista, debía compartirlo, esos conocimientos, esas experiencias. Porque muchas veces creemos que lo que para mí es normal, para todos es normal. Que como yo soy inversionista, como invertir es simple, como comprar es simple, que para todos es igual, pero no es así. Entonces, entendí muchas cosas en esas visitas y continué haciendo eso por años. Y en esta ocasión ya estamos en otro nivel, como quien dice, porque estamos en un salón con un buen aire, con un buen sonido y en mucho mejores condiciones. Y la naturaleza de este evento es esa, poder reunir a la comunidad interesada en conocer esos parámetros, esos consejos, esas experiencias de cómo pueden invertir en República Dominicana de una manera segura, cómo pueden evitar riesgos. Evitar riesgos no significa que no hay, porque tenemos. Las inversiones siempre tienen riesgos. Ahora, la clave de esto es poder minimizar esos riesgos. Y también recomendarle algunos proyectos, principalmente los proyectos que yo represento. Entonces, hoy en día estamos en Boston, Massachusetts, que agradezco mucho a Dominican Property principalmente, que es una agencia que trabaja conmigo los proyectos, y a los demás patrocinadores que han apoyado este evento para invitar a sus clientes. Nada, vamos a iniciar la presentación. Vamos a hablar un poquito de rentabilidad. Como estamos hablando de invertir en propiedades, el 90% de las personas que invierten en propiedades principalmente turísticas lo están haciendo buscando una rentabilidad. La palabra rentabilidad es una palabra de dominio común. Todos entendemos que la palabra rentabilidad significa que voy a recibir un beneficio, ya sea anual, mensual, trimestral, por una inversión que estoy realizando. Y en el caso de la inversión inmobiliaria, podemos sacar ahí dos rentabilidades, dos modos de rentabilidad. Una es la plusvalía y la otra es la rentabilidad por alquileres a corta o larga estancia. Vamos a ver por aquí. Ahora muy bien, ¿por qué nosotros enfatizamos mucho en rentabilidad inmobiliaria? ¿Por qué? ¿Por qué no la comparamos con otros productos financieros? Como le había dicho antes, todo se trata de minimizar riesgos. Las inversiones en otros productos financieros tienden a ser más riesgosas que invertir en productos inmobiliarios. Esto se debe, por ejemplo, yo no sé si tú invertiste en criptomonedas hace 2 años. Hola, hola, bienvenidos. ¿Ustedes han invertido en criptomonedas? ¿Conocen un poquito de lo que es Bitcoin? No les gusta ese sistema.
Por lo mismo que a mí quizás, por el riesgo. Entonces yo comparo mucho, me gusta comparar lo que es invertir en bienes raíces o invertir en otros productos financieros. Y el tema principal de esa comparación es el riesgo, porque cuando tú inviertes en un activo financiero como criptomoneda, que no estoy diciendo que sea malo, porque yo incluso gané algo, yo invertí un poquito y gané algo, pero no te da esa garantía de que tú no vas a perder ese dinero. Hay otros productos como los certificados financieros, como los bancos y demás, y la bolsa, que no necesariamente tú vas a perder tu dinero, pero no necesariamente ganes dinero. Entonces entendemos que también hay que considerar lo que es disfrutar tu propiedad. Cuando inviertes en un bien inmueble con fines de rentabilizar, sacas 1 o 2 o 3 vacaciones al año y vas a disfrutar tu inversión también, que es un punto a favor. Entonces, dentro de los puntos importantes para comparar la rentabilidad inmobiliaria versus otros productos financieros, podemos mencionar lo que es que tenemos una rentabilidad un poquito más alta, mejores porcentajes, menos riesgos, podemos hacer uso de esa propiedad y que incluso es algo que va con los derechos fundamentales, que tú tienes una propiedad oponible a tercero, eso es tuyo, ese pedacito de tierra es tuyo. Nadie puede venir aquí si usted no lo permite. Dentro de la rentabilidad es importante mencionar la plusvalía y principalmente cuando hablamos de invertir en plano. Todo el mundo habla de la rentabilidad de corta estancia, de alquileres y alquileres, pero señores, la plusvalía deja dinero, es una modalidad de ganar dinero increíble. Aunque la plusvalía solo se tiene en el bolsillo cuando tú vendes. Pero a mí, como joven, yo tengo 35 años, cuando yo empecé a hacer inversiones inmobiliarias, yo empecé con un capital de activo inmobiliario muy bajito. Y el tema de la plusvalía ha hecho que durante los años ese capital engorde. La plusvalía trata de que mi propiedad cada año se va a revalorizar y va a costar más. Ahora bien, para poder pasar eso, ese proyecto, esa inversión tiene que contar con ciertos parámetros para que la plusvalía se pueda dar. Vamos a hacer un ejemplo de lo que le estoy hablando de plusvalía. Por ejemplo, en los proyectos que yo represento, tú podías comprar hace 2 años un apartamento de una habitación en $99,000. Yo creo que Marvel llegó a vender esos apartamentos. En 2 años que está en construcción, ese apartamento cuesta $154,000, el más económico. Eso significa que ese apartamento tuvo un crecimiento de 50 y algo miles de dólares en 2 años. Es decir, que si usted compró una propiedad de $100,000, que solamente había pagado el 50%, porque la mayoría de esos proyectos que representamos, tú pagas el 50% en plano y cuando recibe, pagas el otro 50%. Entonces tú con un capital de 100 que salió de tu bolsillo, o no necesariamente 100, si nada más pagaste el 50 y el otro 50 lo financiaste, vas a tener luego un capital de inversión de 154. Cuando tases el inmueble, pero yo tengo en propiedad de $154,000 y empezaste con 50. Y así funciona el tema de la plusvalía. Pero hay que considerar que ese proyecto cuente con una serie de atributos para que crezca. ¿Qué puede pasar para que un proyecto no tenga plusvalía y lo que tenga es una depreciación? Bueno, que el proyecto tenga una ubicación pésima. Por eso es que el tema de la ubicación es muy importante. Porque si yo estoy ubicado en un lugar que está a la tendencia de desarrollo, yo voy a tener plusvalía. Pero si yo compro en un lugar que lo que va es bajando, me agregan un colmadón al lado, me agregan un hotel de quinta al lado, no va a costar más dinero, va a bajar. Entonces es muy importante el tema de la ubicación. Que esa zona, no solamente donde esté el proyecto, sino el entorno, tienda a crecer y a mejorar. Y que los proyectos que vayan a salir sean igual o mejor que el tuyo. Otro punto a considerar, las amenidades. Hace 10 años, lo moderno en la zona metropolitana, en un edificio, era que tuviera lobby y ascensor. Yo recuerdo que, yo vivo en un proyecto de apartamento que tiene lobby y ascensor. Vives en lo último. Eso hace 10 años, no hace mucho de eso. Hoy en día, si un proyecto en la zona metro no tiene
spa o un área lounge, gimnasio, piscina, área de eventos. Ya eso no, ese es el proyecto ideal. ¿Qué me dice eso? Imagínense ustedes en una propiedad turística que depende mucho de las amenidades que tiene tu proyecto y de la que van a ver. Porque si tú compras un proyecto que solamente tiene piscina, dentro de 2 años, aunque la zona siga creciendo y sea buena la ubicación, pero tu proyecto se quedó atrás. Tiene que ser un proyecto que tenga o mini golf, o tenga áreas infantiles, parques de diversión, que tenga restaurantes, que tenga gimnasio, que tenga todas esas amenidades. Y que quizás en el proyecto que ustedes están invirtiendo te digan, mira, ahora mismo vamos a hacer un restaurante, solamente un área infantil. Pero dentro de 2 años, dentro de 1 año, cuando terminemos las diferentes fases, vamos a tener 3, 4, 5. Perfecto, me interesa. Porque significa que mi proyecto no se va a quedar desfasado. Porque yo puedo entender que nada más tengan un restaurante. Porque si han entregado una sola fase, si abren 3 restaurantes, se va a quedar uno y van a quebrar 2. Pero lo importante es la proyección de amenidades que va a tener el proyecto a mediano y largo plazo. Otra parte importante, para poder tener plusvalía, la fachada, la estructura. Hay proyectos que hace 3, 4, 5 años hacían fachadas en cristales, muy modernas, que yo decía, eso no lo van a hacer en Punta Cana. Es que estábamos acostumbrados al estilo colonial que representa nuestra isla, a los arcos, a las terrazas, a la cana, eso es lo que veíamos. Si queremos mantener una tendencia a tener plusvalía, tenemos que comprar en proyectos modernos, que visualmente sean atractivos, porque no solamente tienen que gustarle a usted, tienen que gustarle al que lo consume para el alquiler. Porque si usted va para Colombia mañana con su familia, aparte de ver piscina, aparte de buscar todo eso para su estadía en sus vacaciones, usted va a querer quedarse en un lugar bonito, impresionante. Pues, lo primero que va a hacer la hija suya o su esposa o sus hijos es tomarse fotos donde están. Entonces también es importante considerar cómo se ve visualmente. Es moderno mi proyecto y eso también es muy importante. Aparte de la plusvalía, tenemos la modalidad del ROI y el ROE. Creo que todos conocemos lo que es el ROI, Return of Investment, ¿no? Retorno de la inversión, que se refiere a ese cálculo que se hace porcentual, si se hace anual, de cuánto dinero recibí de beneficio versus lo que vale la propiedad. Es muy importante esa parte ahí. Es el cálculo de la inversión, el retorno, el porcentaje. Si la propiedad cuesta $200,000 y me gané $20,000, significa que me gané un 10%, ¿verdad, Marvel? Ok. Pero para mí la más importante es el ROE. Le explico por qué. Porque el ROE, para calcularlo, hay que hablar de su cash flow. Cuánto sale de su bolsillo y cuánto entra a su bolsillo. Por ejemplo, un proyecto que vale hoy en día $200,000. Pero cuando usted lo compró con $40,000. Salieron de su bolsillo $40,000. Usted hizo un apalancamiento con una hipoteca para pagar el resto. Es decir, que usted solamente desembolsó $40,000 para una propiedad que vale $200. Cuando lo está alquilando, esa propiedad le deja $20,000 anual. Pero esos $20,000, usted paga hipoteca, usted paga mantenimiento, usted paga manejo. Hay una serie de gastos que hay que considerar y digamos que de esos $20,000 nada más le van a quedar 11, más o menos. Es decir, que usted no tiene un 10% en el ROE, usted tiene más. Porque usted tiene que calcular lo que salió de su bolsillo y lo que entró. Que con $40,000 que usted pagó, usted le están quedando $10,000 o $11,000 en su bolsillo. Estamos hablando de cuánto hay en porcentaje. Vamos a hacer ese cálculo rápido ahí, Luis. Si fuera un 20%, fueran $8,000. Es decir, que estamos hablando casi de un 25 o 30% de retorno. Porque lo que salió de su bolsillo fueron 40. Lo otro, 25. Lo otro lo pagó el banco. Para mí esa es la parte muy importante. Pero no solamente para lo bueno, también para lo malo. Porque habemos personas que invertimos en proyectos quizás de $200,000 y cuando hacemos los números
de lo que pagamos de mantenimiento, de lo que pagamos de impuestos, del manejo, del condominio, de todo, no queda nada más $5,000 en el bolsillo. Entonces quizás el que te maneja la propiedad, este año fue bueno, tuvimos un ROI de un 10%. No, varón, no fue de un 10, porque a mí los que me entran en el bolsillo fueron 5,000. Fue pésimo. Entonces para mí es importante que ustedes, la persona que tenemos en la transmisión, en vivo, y los que están aquí presentes, calculen siempre el ROE, busquen el ROE, cuánto sale de mi bolsillo y cuánto entra a mi bolsillo. Ahora bien, en cuanto a esa rentabilidad, la modalidad más usada, lo que está de moda es el Airbnb, las rentas a corto plazo. Pero eso no significa que la renta a largo plazo no sea negocio. Incluso yo tengo propiedades rentadas a largo plazo. Yo le llamo a eso, esa es mi rentabilidad garantizada. Porque yo compro una propiedad en $115,000. Le gasté como, mi esposo y yo le gastamos $50,000 con una piscina, un tema. Y me estaban ofreciendo $3,000 mensual por ello. Entonces es un buen retorno que tengo con esa propiedad. Y yo creo que es un retorno que hay que considerarlo quizás mucho mejor que el de la corta estancia, cuando es a largo plazo. Porque la propiedad se maltrata menos. Usted tiene un solo huésped, una sola familia, viviendo un año en su apartamento. Cuando es a corta estancia, usted tiene que tener un mobiliario de alto tránsito, porque van a entrar personas todos los fines de semana. Ojalá. Porque así es que se tiene una buena ocupación. Entonces, al momento de buscar esa rentabilidad vía los alquileres, es importante también considerar las rentas a largo plazo. Para las rentas a corto plazo, les recomiendo que en el proyecto que vayan a invertir, que ojalá y sea Cana Rock, le pueda ofrecer un manejo de propiedad autorizado por ello, que eso es muy importante. Yo he tenido clientes que me dicen, no, porque yo me encargo de manejarla por Airbnb. Y yo, hermano, usted no sabe lo que usted está hablando. Manejar una propiedad por Airbnb es peor que usted trabaja 8 horas en una obra de construcción. Hermano, eso es un dolor de cabeza. Porque es que eso lleva una logística. Desde que una persona le da clic, que queremos que todos los fines de semana den clic por nuestra propiedad, hasta que esa persona se va. La llave, la limpieza, los amenities, que si se le fue la luz a las 2 de la mañana, que no me está funcionando. Hermano, y si te rompen algo y el dolor de cabeza, porque cuidado si tú le quieres quitar un peso a ese huésped. Busquen proyectos que ustedes tengan facilidades para el manejo de la propiedad. Ahora bien, si ustedes van a montar una empresa y van a comprar 20 apartamentos y se van a dedicar a eso, perfecto. Ustedes van a tener quien se lo reciba, quien lo maneje, quien limpie. Ustedes van a tener todo eso. Pero por una, por 2 o por 3 propiedades no merece la pena ustedes encargarse. Es ganancioso las rentas cortas, pero sí me gustaría aterrizar a nuestra audiencia virtual y presente. Punta Cana, las estadísticas dicen que maneja un 78% de ocupación. ¿Tú has oído eso, Marvel? 78%. Tenemos clientes que vienen y compran un proyecto en Punta Cana y cuando lo reciben dicen, pero yo nada más tengo un 30 y un 40, ¿qué está pasando? Pues yo vi que dice que hay un 78. Es que no funciona así. Un 78 tiene overall Punta Cana, pero la zona de mayor ocupación de Punta Cana, por ejemplo, es Cortecito. La de Bávaro y Cortecito. Y un proyecto nuevo en Bávaro y Cortecito no va a tener un 78. Hay que esperar que ese producto entre al mercado. Que ese apartamento se conozca en el mercado. Si la persona que te maneja la propiedad o la empresa tiene buen manejo y buena comercialización, buen marketing, quizás dure poco para subir, pero hay que esperar. Tú no vas a tener el primer año un 78. Cuando ustedes vayan a hacer sus cálculos de rentabilidad a corta estancia, háganlo en un 30%, 40% y 50%. Pongan esos 3 escenarios, el malo, el medio y el bueno. Ahora, después del primer año, hablamos. Ahí puede ser que yo haga 40, 50, 60. Bien. Apalancamiento inmobiliario. ¿Qué significa eso? El apalancamiento inmobiliario se refiere a cuando yo puedo utilizar alguna vía para no tener que saldar completamente esa propiedad.
puede ser un préstamo personal, puede ser una hipoteca, o puede ser simple, llanamente una refinanciación de algo que ya tenía. No necesariamente tiene que ser la propiedad como tal. Muchos clientes entienden que no es factible comprar una propiedad para inversión y retorno y hacer una hipoteca. Porque como van a estar pagando un interés de hipoteca, entonces le están dando beneficio al banco y no a su bolsillo. Pero déjeme decirle lo siguiente. Si ustedes son inversionistas viejos o medio, o son nuevos inversionistas, creo que ustedes están buscando poder engordar su patrimonio inmobiliario. Poder empezar con una, después tener dos, y después llega a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 millones de dólares como lo tiene Kiyosaki, como lo tiene Trump, o tiene mucho más. Esa es la idea. Entonces, para hacer eso, hay que empezar con propiedades donde tú puedas, con lo que poco que ahorras o con lo que tienes, puedas ir creciendo con el tiempo. Y para eso tú necesitas hacer hipoteca. Porque una propiedad que cuesta $200,000, por ejemplo, tú tienes $200,000 en el banco, tú puedes comprar dos en vez de una. Y con esas dos propiedades, la plusvalía que tú obtienes cuando recibas, tú puedes quedarte con una y vender la otra. Entonces, es ganancioso comprar con hipoteca, siempre y cuando tú puedas hacer un plan financiero que así como pagaste ese 50% de ese dinero en 1 o 2 años, así mismo tú haces un plan financiero en 1 o 2 años y saldas la hipoteca. ¿Se puede capitalizar uno rápido en bienes raíces? Yo puedo tener $1 millón en 3 años en propiedades. Sí, se puede. Empezando con $100,000. Obviamente hay que buscar proyectos, hay que investigar el mercado, hay que apalancarse con bancos, hay que comprar en proyectos que la plusvalía sea mayor versus otros proyectos. Y hay que dejar atrás las emociones, porque las emociones nos engañan al momento de hacer inversiones inmobiliarias. ¿Por qué digo que las emociones nos engañan? Porque si yo quiero comprar un apartamento para rentabilizar, y mi familia es grande, yo quiero un apartamento con 4 habitaciones. Yo quiero un apartamento que me encante, yo quiero un apartamento cerca de la playa. Y al final, las emociones, los gustos, no dejan dinero. Hay que comprar propiedades funcionales, hay que comprar propiedades que puedan rentabilizarme más versus otras propiedades que aunque me guste más, me dejan menos dinero. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé con una inversión inicial, no se rían, de $500. Yo reservé una casa con $500. Costaba $50,000 en ese momento. Eso hace 6 años ya. Y cuando yo fui a enseñarle a mi esposa en el lío que me metí, ella me dijo, no, pues está bien, vamos a coger otra. Si así, pagamos $500 de reserva y vamos a pagar $500 mensual. Y yo, no, vamos a coger otra. Nos iban a dar 2 años para pagarla. Y yo empecé hace 6 años con esas 2 propiedades y hoy en día contamos con un total de 7 o 8 propiedades, más o menos. Digo 7 o 8 porque tenemos un solar que lo vamos dividiendo para hacer una casa y al lado hacer algo. Y nuestros activos inmobiliarios andan por $1.4 millones. Y lo que ha salido del bolsillo de nosotros dos, con esfuerzo, porque no somos empresarios grandes, son unos $350,000. Lo que ha salido del bolsillo de nosotros. Entonces, es posible capitalizarse rápido en el tema de bienes raíces. Solamente hay que investigar el mercado, aprovechar oportunidades, comprar en planos y saber aprovechar el momento. El momento es importante. Porque nuestra tercera propiedad que compramos, yo creo que nosotros lo hicimos casi en secreto. Porque en ese momento quizás las personas decían, no es el momento de invertir porque la cosa está difícil por esto. Y no, vamos a meternos. Porque si dejamos el dinero ahí lo vamos a gastar. Y nos metimos. Aprovechamos el momento. Al siguiente año, con la pandemia y eso, se disparan los precios, hermano. Esa propiedad nosotros la compramos en $65,000 y vale $95,000 hoy en día, porque se disparan los precios. Bien, continuamos. Si tienen algunas dudas o preguntas, a las personas que han llegado ahora pueden anotarlas. Al final de la presentación vamos a responder esas inquietudes.
para los que no conocen un poquito la mecánica del evento, quisiera nuevamente explicarla. Esto es una conferencia, algunos tips y parámetros de cómo se puede invertir seguro en República Dominicana, basado en mis conocimientos y experiencia y en los conocimientos y experiencia de Marvel Lugo, que es una realtor patrocinadora que tenemos hoy aquí. Vamos a tener rifas, vamos a tener algunos descuentos que vamos a ofrecer en los proyectos que manejamos. Tenemos un coffee break dentro de 40 minutos aproximadamente. Y también vamos a tener una exponente sobre cómo funcionan las hipotecas, cómo hacer los préstamos, cómo son las tasas de interés, cómo es el proceso. Voy a hablar un poquito de eso. Entonces quiero hablar un poquito sobre los contratos. La parte legal. Yo sé que la parte legal es como que es tediosa. Cuando te hablan a ti de términos legales, de contrato, tú, wow, duele la cabeza. Pero es importante, porque el tema de invertir en bienes raíces ahora mismo se ha vuelto un poquito complicado porque no nos queremos asesorar con los expertos de cada materia. Entendemos de que si buscamos un asesor inmobiliario, ya con ese está bueno, porque él se paga una comisión, se va a ganar algo, yo no tengo que buscar un abogado. Sí, es importante, porque hay proyectos que quizás no cuentan con todos los requisitos de ley para poder venderte, quizás no tienen calidad para venderte. Y es bueno que ustedes sepan, nuestra comunidad y los presentes, que al momento de hacer una inversión inmobiliaria, ustedes tienen que ver, lo primero sería una opción de compra, una reserva, un documento de reserva. Ese documento es lo que le va a decir a ustedes que ustedes están pagando un monto para reservar X unidad por X plazo y que le van a dar un plazo a usted para formalizar esa compra. Otro documento que van a ver, otro contrato, es el contrato de promesa de compra-venta. Como su nombre lo dice, se trata de prometer, donde se generan derechos y obligaciones, donde el desarrollador me promete y se compromete a desarrollar ese apartamento para mí, bajo las condiciones que dice ese contrato, con el metraje X, con el número tal, en el piso tal, en la ubicación tal. Pero también ustedes como clientes se comprometen y se obligan a pagar un plan de pago para que le construyan ese apartamento. Otro documento que es importante ver, que es el contrato de compra-venta definitivo. Si ustedes van a saldar cash, le hacen un contrato definitivo que con ese contrato, que no se pueden cometer errores en ese contrato, el nombre, la cédula, todo eso tiene que estar perfecto, porque ese es el documento que va ante el Estado para pasar esa propiedad a nombre de ustedes. Cuando se compra con una hipoteca, hacen un contrato de hipoteca tripartito, donde participan ustedes, quien le vende y el banco, porque es quien está saldando la unidad. Y ese contrato sí es peligroso. Y a ningún cliente le gusta leerlo. Porque como un contrato de 70 páginas, no nos gusta leerlo, pero sí es importante leerlo. Porque como ustedes están comprando para invertir, para rentabilizar, es importante de que quizás puedan conseguir no tener penalidad por cancelar antes de tiempo. Ver cuáles son las penalidades, cuáles son las condiciones para ustedes cancelar esa hipoteca. Entonces es importante leer ese contrato. El otro contrato también que van a ver luego de que reciban su propiedad de inversión inmobiliaria es un contrato de manejo o arrendamiento de la propiedad. Si ustedes van a ceder la propiedad a una empresa o a un particular, debe haber un contrato de manejo, donde esa empresa o esa persona que se ve encargada de la propiedad se haga responsable y se establezcan los parámetros para el manejo y alquiler de su propiedad. Bien. Yo creo que se me fue el asistente con la PC. Estoy en vivo, señores. Vamos a ver. Los temas fiscales, muy importante. ¿Cuáles son los impuestos que voy a ver al momento de invertir en una propiedad inmobiliaria? Aquí existe lo que es el property tax, ¿no? Property tax. En República Dominicana se llama impuesto de la propiedad inmobiliaria. Yo no sé cómo funciona el de aquí, pero tengo entendido que ustedes si tienen una propiedad en Florida, en un estado, por ejemplo Miami, te dicen cuánto tú vas a pagar por esa propiedad. Si tienes una propiedad en Boston,
te van a decir cuánto vas a pagar por esa propiedad. En República Dominicana se paga un impuesto por el patrimonio inmobiliario. Es decir, que si yo tengo 10 propiedades en diferentes lugares y esas propiedades hacen un total de 20 millones de pesos, yo voy a pagar un impuesto del 1% de un excedente que dan un margen el Estado todos los años. Por ejemplo, este año estaba en 8 millones y medio, por ejemplo. Y si yo tengo 20 millones, ellos dicen, bueno, de los 20 millones que tú tienes, yo te exonero 8 millones y medio, y de esos 11 millones y medio tú me vas a pagar el 1%. Eso dice el Estado Dominicano, porque se paga sobre el patrimonio, no de las propiedades individuales que tienes. Ahora bien, hay proyectos como Canarro, por ejemplo, que cuentan con exoneraciones fiscales. Y esa propiedad que compras en esos proyectos que cuentan con esa exoneración no se suman a tu patrimonio. Es decir, que no vas a pagar impuestos de IPI por 15 años por esa propiedad. Solamente vas a pagar por lo otro que tienes. Pero si no tienes nada más, no pagas nada, porque tienes la exoneración. El otro impuesto que vemos es el impuesto de transferencia. Normalmente cuando recibes una propiedad, te dan 90 días para que ese título, ese certificado, lo transfieras a tu nombre. Al momento de realizar ese proceso, debes liquidar un 3% del valor de la propiedad. Pero ojo con esto. Si la propiedad que estás comprando, el contrato dice $100,000, pero en la DGI la tienen tasada en $150,000, vas a pagar el 3% del monto más alto, el contrato versus la tasación que tiene la DGI. Aunque les comento que la DGI tiende a tener un monto por debajo, es lo normal. Pero se lo digo porque yo he visto casos de clientes que hacen contrato, compran una propiedad en 10 millones de pesos, le dicen al cliente, hámelo por 5 para pagar poco impuesto. Yo te doy los 5 por fuera. Pero cuando van a la DGI, lo ponen a pagar por los 10 porque ya está registrada por 10 millones. ¿Pero qué pasó? Porque mi contrato son 5. No, es que el valor es 10 millones de pesos y vas a pagar el 3% de eso. Pero igualmente, proyectos como Canarro cuentan con ese beneficio de Confotur que te exoneran de ese pago de impuestos de la primera transferencia. El otro impuesto, de lo que nadie le habla a ustedes, los inversionistas inmobiliarios, es el impuesto sobre la renta. Yo he escuchado pocos brokers, realtors, siendo sinceros con sus clientes, hablándole de que tienen que pagar impuestos sobre la renta. Si ustedes están haciendo una inversión inmobiliaria para rentabilizar y ganar dinero todos los años, se supone que cada año de ese dinero que te ganaste limpio, tú le pagues dinero al Estado. En República Dominicana se paga normalmente un 27% del beneficio neto. Se lo digo porque se ha dado el caso de clientes que se ganan 20,000 el primer año, no pagan impuestos, 20,000 el segundo año, 20,000 el tercer año y después la DGI lo llama, fulano, pero nosotros tenemos aquí que tú te has ganado, vemos en tus cuentas $20,000 todos los años, tú has pagado impuestos de eso. No, porque esos 20,000 no me quedan los 20,000, yo tuve gastos, tienes las facturas de esos gastos. Pasa por aquí para ver las facturas, macha, y saber cuánto te ganaste neto para que pague los impuestos. Entonces es bueno desde el inicio de que ustedes van a empezar a rentabilizar una propiedad, saber cómo manejarse, guardar todas sus facturas, guardar todos sus comprobantes, porque en cualquier momento lo van a llamar. Si no lo llaman, puede pasar uno, puede pasar dos, pero algún día lo llaman. Y cuando lo llaman es un dolor de cabeza. Entonces mi recomendación es que todos los años paguen sus impuestos, declaren los beneficios y se evitan ese dolor de cabeza porque es terrible. Porque es que después de 3 años, 4 años, tú no tienes nada de eso, tú no tienes factura, tú no tienes nada. Yo tengo amigos que compran con compañía para evitar no pagar impuestos, sino porque las compañías llevan otro orden. O sea, se declara, se reporta todos los años, es diferente. Obviamente, cada caso es diferente. Si a usted no le conviene comprar con una compañía o sí, se lo va a decir un asesor. Porque como les dije, quizá mi condición sea una, pero la de ustedes o de los que están aquí en el live sea otra. Para no aburrirlo mucho, voy a hablar un poquito de Confotur, no mucho, pero Confotur es una ley de incentivo que tiene República Dominicana para fomentar la inversión turística
Y esta ley, a proyectos como Canarro que aplican para esta ley y reúnen los requisitos, cuentan con ciertas exoneraciones fiscales, tanto para quien lo hace como para quien invierte, para quien compra. En el caso de los compradores, tienen exoneración de pago de impuestos sobre IPI, propiedad inmobiliaria, por 15 años, y el impuesto de transferencia también se lo exonera. Esto es solamente para el primer inversionista. Si usted le vende la propiedad a Juan Pérez mañana, él no cuenta con esos beneficios. Por eso también entiendo de que hay muchos clientes que compran a nombre de una empresa porque lo que hacen es que venden la empresa y la propiedad siempre queda a nombre de la empresa. Pero como le dije, eso es un asesor inmobiliario que le va a explicar a ustedes cómo pueden comprar, si a nombre de una compañía o a nombre de ustedes. Si son extranjeros, hay ciertos beneficios que tienen por invertir en propiedades en República Dominicana. No sé si es el caso de los que están aquí, pero en República Dominicana tenemos beneficios para los que se jubilan allá, donde tienen exoneración de pago de impuestos sobre las rentas y demás, porque se están retirando en República Dominicana. Hay cierta estabilidad fiscal, hay muchos beneficios, incluso hasta la mudanza que hacen para retirarse no paga impuestos de aduana. Es importante que el asesor inmobiliario con que ustedes estén trabajando le puedan explicar su condición, su edad, si son dominicanos residentes en el extranjero, si son nacionalizados en el extranjero, ese tipo de cosas, para ver para cuáles exoneraciones ustedes aplican si se van a retirar en República Dominicana. Pero hay muy buenos beneficios. Incluso, que es una pregunta que me hacen mucho, si estoy comprando en República Dominicana y pagué mis impuestos en República Dominicana, ¿tengo que pagar impuestos y declarar aquí también en Estados Unidos? No. Existen acuerdos de no doble tributación, donde República Dominicana ha realizado acuerdos con estos países para no pagar impuestos dobles. Obviamente, como les dije antes, cada caso es diferente. No es lo mismo una persona que lo que tenga es residencia en Estados Unidos, otro que sea nacionalizado, otro que sea nativo americano. Por eso es siempre asesorarse con un experto para que ustedes le expliquen cuál es su condición, su estatus legal, y le va a decir si aplica o no para esas exoneraciones de acuerdo de no doble tributación. Por ejemplo, en el caso de España y Canadá es un 10% único que se paga. El tema de la hipoteca, el siguiente tema. Miren, el tema de la hipoteca para mí es un tema importante. Yo tengo una invitada que va a hacer un resumen de cómo funciona el tema de las hipotecas, porque yo siento que es un tema traumático. Cada vez que yo recibo un cliente que está haciendo una hipoteca, me dice, no, porque los bancos, que el papeleo, y se frustran. Entonces, nosotros contamos con una empresa que lo que hace es tramitar todo el proceso para sus clientes. Ellos se encargan de gestionarle la mejor tasa de interés, de gestionar todos los documentos y tramitarle la hipoteca. Es importante el tema de las tasas, porque no es lo mismo yo que vaya a tomar un préstamo al banco, yo soy uno solo por $100,000, que una empresa que maneja una cartera de clientes y le dice al banco, mira, tengo 100 millones de pesos en cliente para hipoteca, dame una tasa buena. Es diferente, se pueden conseguir mejores cosas. Entonces, sí quisiera darle paso a nuestra invitada, Luisana Pilarte, que va a hacer su presentación sobre las hipotecas. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Luisana Pilarte, soy licenciada en Negocios Internacionales y asesora ejecutiva de Jacobet. Como dijo el señor Osvaldo Bello, estoy aquí, gracias a Dios, para compartir con ustedes un poco sobre las hipotecas y las tasas de interés. Luego vamos a ver un tema que es de importancia para algunos, de cómo gestionar un préstamo en la República Dominicana, aún viviendo en los Estados Unidos. Bien, vamos a hablar sobre las hipotecas. Una hipoteca es un préstamo a largo plazo que se utiliza para financiar una propiedad inmobiliaria, ya sea una casa o un apartamento. En este intervienen dos personas o dos elementos, los cuales son el prestamista y el prestatario. El prestamista es la entidad que conocemos como el banco, la cual se encarga de proveer los fondos para que el prestatario, dígase el comprador,
pueda entonces ejecutar la acción de la compra del inmueble. Esto se establece mediante un acuerdo legal que es para decidir la tasa de interés, el plazo del préstamo y los montos o condiciones de pago. Vamos entonces con lo que son el plazo o lo que es el plazo del préstamo. Esto se refiere a que el préstamo puede durar entre 1 año a 30 años en la República Dominicana, que es el tiempo que se establece en los bancos de allá nacionales. Luego vienen entonces los montos del préstamo, que son establecidos por la tasa de interés y también la capacidad de pago del cliente. Mientras más tiempo tiene el préstamo para las cuotas, menos va a pagar. El monto es más bajito. Y si tiene entonces un tiempo más corto, las cuotas serán más altas. Sin embargo, usted tiene la facilidad de saldar el préstamo en un tiempo menor, a veces con penalidad de pago y otras veces sin penalidad. Todo va a depender del banco con el que se esté trabajando. Pasa entonces a lo que es la tasa de interés, que es lo que va a decidir si este entonces aumenta o sube. Estas dos se dividen entre fija y variable. La tasa fija es aquella que se mantiene igual sin importar el comportamiento del interés en el mercado, tanto desde el inicio del préstamo hasta el final. Y la tasa variable es aquella que usted empieza pagando, digamos, un 19% y termina entonces el préstamo a un 23%. Todo esto influye, dado que impactan la condición del país en el ambiente político y económico, además de la capacidad de pago del cliente. Esto hace que también el préstamo pueda tener un comportamiento mixto en las tasas, ya sea una tasa fija por 1 año y ya luego entonces le varía conforme avanza el tiempo. Vamos entonces a definir cómo se involucra esto en obtener un préstamo en la República Dominicana. Para esto se siguen una serie de pasos y muchas personas se preguntan cómo pueden gestionar el proceso sin tener que estar viajando al país o sin tener que estar físicamente allá. También muchas personas no saben que bancos pueden recurrir según su nacionalidad. Por ejemplo, hay personas chilenas, venezolanas, canadienses que no saben que sí se le puede trabajar un préstamo en la República Dominicana por la falta de asesoría o conocimiento. La respuesta a esto es Jacobet. Jacobet es una empresa de asesoría y gestión financiera, la cual se encarga de brindarle una atención personalizada en la cual usted pueda depositar y descansar para gestionarle ese proceso de préstamo y que usted entonces pueda saber y confiar que se le va a guiar por el mejor camino para que entonces no obtenga la primera opción que se le ofrece en el mercado. Para esto se siguen una serie de pasos, los cuales son los siguientes. Primero tenemos identificar el inmueble. Cuando usted viene a nosotros con el inmueble que va a comprar, es requerido por los bancos que este inmueble, para poder precalificarlo, esté listo o con una fecha de entrega próxima a cuando se realiza el proceso. ¿Por qué? Vamos a explicar más adelante que los bancos también requieren de una tasación, la cual se debe hacer con el inmueble ya listo. Por lo tanto, se requiere que para que usted no tenga una precalificación hoy y le entreguen el apartamento en 5 años, entonces cuando esté más cerca de obtener la propiedad, entonces usted vaya y se precalifique, porque si no el banco no le va a aceptar la precalificación con ese tiempo ya recurrido. Entonces, cuando usted va con el inmueble que va a comprar a nosotros, hacemos una reunión para crearle un perfil como cliente. Aquí se le establece o se le pide que usted nos informe sobre el monto del valor de la propiedad que va a comprar. Luego también el monto que desea financiar. Si es un extranjero, el porcentaje de financiamiento que se le ofrece es de un 70% máximo. Si es dominicano, entonces ya es un 80% máximo. Las tasas que manejamos en Jacobet son en dólares y en pesos. Todo va a depender de sus ingresos.
Si son ingresos en dólares, la tasa que manejamos mínima es de un 4.75%. Si es en pesos, van desde un 10%, un 9%, hasta un 19%. Esto va a depender del banco y va a depender de usted como cliente, según el banco lo evalúe y lo precalifique en su historial de crédito. Para esto, también le vamos a pedir en el proceso que nos mande su historial crediticio en el cual se refleja el score. El score es un número que es su identidad ante el banco. Literalmente esa es lo que le va a decir al banco si usted va a aplicar para la cantidad que está requiriendo o no. Porque el score es como el promedio o un resumen de cómo usted se comportó o cómo se manejó con sus finanzas a través de esa plataforma. Para un buen score en los bancos es de un 663 hasta un 715 o superior. Si usted está dentro de ese monto, puede entonces descansar y decir, bien, yo puedo ir al banco, no tengo problema, tengo mi préstamo o puedo calificar más rápido para el préstamo. Sin embargo, cuando usted tiene un score excelente que va desde un 788 a un 950, ya ahí usted puede estar 100% o 99% seguro de que su préstamo puede suceder, dado que el banco va a tomar eso como base para decir, ok, esta persona sabe manejarse como cliente y sabe cumplir con sus pagos, por lo que las cuotas incluso se le pueden acomodar muchísimo más fácil. Luego entonces que le creamos este perfil con los documentos como son su pasaporte o un documento del país de residencia en caso de ser extranjero, ya sea la licencia o el Social Security, también lo que es un estado de cuenta de los últimos 6 meses, todo esto para referirlo al banco y que el banco entonces pueda evaluarlo. Ellos hacen un buró de crédito donde ven y se refleja lo que es el score, como ya les mencioné anteriormente. Luego entonces pasamos a lo que es la precalificación. La precalificación, que es la primera parte del proceso en el cual dividimos las etapas, es entonces ya cuando el banco evalúa todos esos documentos, le saca su buró de crédito y dice si esta persona califica o no, esta persona no puede optar por ese préstamo. Es por eso que hacemos esta primera fase o este primer encuentro para que usted no pierda su tiempo buscando documentos o añorándose en base a algo que no tiene base, en base a algo que no va a proceder. Y por eso en Jacobet nosotros le dejamos saber si es factible proceder o no, según el porcentaje de financiamiento que usted esté requiriendo. Entonces le buscamos la forma de que si no es en un banco, entonces vamos al otro para encontrarle el que mejor le ofrezca la opción. Esto sin afectar su historial de crédito como cliente. Luego entonces viene lo que es el envío de documentos formales. Ya cuando se tiene la precalificación lista, que se le da el sí, entonces nos encargamos de lo que es la tasación del inmueble, que fue lo que explicamos anteriormente, que es cuando el banco se comunica con nosotros y nos brinda una lista de tasadores, como estaba mencionando el señor Osvaldo anteriormente, para poder, aprobado por ellos, para poder evaluar la casa o apartamento que usted desee comprar y verificar que verdaderamente son esos montos o esos fondos que usted necesita para el préstamo. Porque si usted le dice al banco que quiere 10 millones de pesos, no es simplemente que ellos se lo van a otorgar, sino que necesitan la prueba de que verdaderamente eso vale 10 millones y usted entonces cumple con ellos en garantía, que también viene siendo uno de los documentos a requerir por ellos o por la constructora, que es el título de la propiedad. Ya si usted incumple con el banco tiene su garantía del título, que cual puede tener la facultad o el derecho de quedarse con su título para poder entonces justificar los montos otorgados por el banco hacia usted como cliente. Luego entonces vamos a lo que es la parte del préstamo. Aquí entonces entra la segunda parte o inicia en la segunda parte de nuestro proceso, la cual es ya la gestión. En la gestión, entonces, el banco va trabajando con nosotros, se toma de 5 a 7 días para enviar la tasación luego de que es realizada
dependiendo de la localidad en la República Dominicana. 5 a 7 días es cuando está ubicado en Punta Cana, hacia la central de Santo Domingo, y si es en Santo Domingo, entonces en un día ya esa tasación está en el banco. Ya entonces luego, cuando se tiene eso en el banco tiene un proceso de aprobación final donde ellos evalúan al cliente en su totalidad con el título, la tasación, y además de esto, si es con una empresa, le piden los estatutos, legales de la empresa, el acta de asamblea y demás documentos para evaluar a la empresa. Como persona física, el cliente, los demás documentos requeridos al principio, pasaporte, estado de cuenta, la tasación, el título y demás, para entonces confirmar que esos montos van a ser avalados por usted. Ya entonces usted recibe el llamado por nosotros de que su préstamo está listo, es desembolsado y entonces puede acudir a la firma. Todo esto para que usted no deje de acudir o de comprar ese apartamento, esa casa, la cual se ha propuesto como inversión. Y como dicen usualmente, que a usted lo conocen por su deuda. Cuando usted tiene deuda es que entonces usted se da a conocer si usted paga o si usted no paga, como usted es como persona y su responsabilidad. Hasta aquí ha sido mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Ay, santo. A los que nos están viendo en el live y a los que están presentes. Si es tan complicado entender en una presentación cómo funcionan las hipotecas, imagínense ustedes hacerla. Yo sé que es complicado. Yo, de todo eso, yo le voy a recomendar, primero, que no se evalúen con todo el mundo porque le afecta el score. Cuando un banco, ustedes quieren comprar una propiedad y quieren saber si califican o no, y le verifican el score, eso le baja puntos. Entonces es recomendable que la persona, que cuando vayan a hacer una evaluación, porque yo recomiendo a los clientes que compran en plano, que se evalúen, que se verifiquen. Porque si hay algo que hay que trabajar, tienen 2 años para trabajarlo. Yo lo recomiendo, pero hay bancos y hay entidades como Jacobet que ellos te hacen una evaluación sin tocar el score. Porque si tocaron el score, te bajan los puntos. Eso es una de las cosas importantes. Lo otro es el tema de la tasa, señores. El tema de la tasa es muy importante porque esto es un negocio y ustedes deben saber de números. Tienen que hacer sus números, su tablita en Excel. A mí me encanta el Excel. Yo hago mi tablita en Excel, yo calculo qué tasa me conviene, cuánto yo puedo rentabilizar para ver cuánto entra a mi bolsillo, para poder calcular el ROE, lo que le mencioné antes, que es la parte más importante. Se oye complicado, se oye largo, pero yo he visto que en 3 semanas, 20 días, desembolsa. O sea, no es tampoco una cosa del otro mundo, porque esa pela la coge el asesor, no ustedes. Una pregunta que hacen mucho es si una persona que reside aquí en el extranjero y quiere comprar una propiedad en República Dominicana puede hacer el préstamo aquí en Estados Unidos. Creo que no es posible. Lo que normalmente se hace en estos casos de inversión es que hacen un reenganche de las propiedades que tienen aquí o de la casa. Incluso el año 2020-2021, eso fue una locura de personas aprovechando una baja que hubo en la tasa y estaban refinanciando las propiedades que tenían aquí por las concesiones que se dieron por el tema de la pandemia y estaban invirtiendo en República Dominicana. Vamos a ver. La pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es el producto ideal para invertir en República Dominicana? Yo ahorita con la comunidad, antes de los presentes llegar, estaba respondiendo esta pregunta que me la habían hecho. Eso no existe. O sea, yo no puedo, es demagogo yo decirle a ustedes, el mejor proyecto es el proyecto azul de Punta Cana. No, eso no es así. Es demagogo. Porque cada cliente tiene necesidades, intereses y posibilidades diferentes. El producto ideal para usted no es el mismo que para ella. Porque quizás usted no tiene la posibilidad o no tiene los intereses que tiene ella. Yo recomiendo Cana Rock como uno de los mejores proyectos porque entiendo de que por el catálogo que tienen, por la diversidad de proyectos que tienen las condiciones para parecerse
a las necesidades de Juan, de Pedro, porque hay mucha diversidad, hay muchos productos, hay diferentes tiempos de entrega, hay diferentes precios, diferentes densidades, como hay proyectos grandes de 1000 apartamentos, hay proyectos pequeños con 100 o con 50. Entonces, al tener esa diversidad de productos, puede ir de acorde a diferentes públicos y por eso lo recomiendo. Pero al momento de ustedes buscar el inmueble ideal, es un tema muy personal de sus necesidades, intereses y de lo que pueden. Sean sinceros con su asesor y tienen que ser conscientes de que si ustedes están buscando algo premium, de lujo, en Punta Cana, con playa, un lugar seguro, que tenga buena rentabilidad, buena plusvalía, no le va a costar menos de $3,000, $3,500 el metro, para que tengan una idea. Es decir, que un apartamento de 2 habitaciones de 100 metros le va a costar $300,000 y pico. Simple y llanamente que eso. Si es una habitación 50 metros, 150 hacia arriba. Esa es la realidad. Porque yo tengo clientes que a veces me dicen, no, yo quiero un apartamento en la playa, que yo salga y tenga el mar. Que yo tenga 3 habitaciones, pero lo quiero de $120,000. Y yo, bueno, eso no existe. Y si existe, si hay alguien que te lo está ofreciendo, vigila, observa bien, porque te van a estafar. Tómate foto con ellos, para que después la utilice para la demanda que tú vas a colocar, porque es que no dan los números. Es que no dan los números. Hace 1 año y medio hubo un proyecto en Punta Cana que me lo presentaron. Como le dije, yo soy inversionista también. Y me estaban ofreciendo una villa en $29,000 en Punta Cana. No había playa, pero $29,000. Yo dije, no, pues eso no. Como yo trabajé en una desarrolladora y aprendí de números, yo me senté y hice los números. La villa tiene tanto metro de solar, el dólar por metro de solar vale tanto, construir lo más barato, construir en formaleta, que sea lo peor, cuesta tanto. Y yo, no, pues yo estoy perdiendo. No me dan los números. Y llamé a amigos y le dije, mira, no te metas ahí, que esos números no dan. Esa gente van a recoger todo lo que puedan vender y se van a descaritar. Lamentablemente tuve razón. Hay como 700 clientes enganchados con ese proyecto. No quiero mencionar nombres. Lamentablemente. Y lo malo es que todo el que no ve, todo el que está aquí, no habla mal del proyecto, habla mal de Punta Cana y República Dominicana. Me engañan en República Dominicana, ya no se puede invertir. Ese es el problema. Si ustedes se asesoran, si ustedes... Por eso para mí estas charlas son importantes, porque aunque para algunas personas sea insignificante un comentario, un consejo, te sirve para mañana, al momento de tú hacer tu inversión, investigar. Ver, ¿dónde está ese proyecto? Está en tal lado. ¿Cómo es que está? A 50,000, a 50,000. ¿Tiene playa? Sí. ¿Por qué cuesta 50,000 y tiene playa? ¿Por qué alguien quiere hacer un negocio para perder? ¿Por qué? Tiene que haber un margen. Y en Punta Cana los precios están bien marcados. Yo estaba conversando ahorita con mi colega Marvel y me hablaba de un proyecto interesante que ella está haciendo. Y me dijo el precio. Dijo, oye, está interesante, ¿no? Porque estamos sacando unos precios más bajitos de fundadores, pero después irán subiendo. Y yo, ok, porque es que los números están bien marcados. Entonces, ese proyecto que yo quisiera tener con $100,000 de 3 habitaciones no existe. Entonces, al momento de ustedes hacer la inversión, ojalá y sea en Cana Rock, pero al momento de hacerlo, asesórense y sean sinceros. Mira, yo quiero esto, yo quiero ganar dinero y yo puedo pagar esto. ¿Qué tú me recomiendas? Entonces, ahí ese asesor le va a dar el producto ideal. ¿Qué tomar en cuenta al momento de comprar un inmueble en Punta Cana? Como le dije antes, ubicación, señores. Punta Cana, todo el crecimiento a futuro del área de Punta Cana, porque ahora le llamamos Punta Cana a todo. Punta Cana es el área del aeropuerto, señores. Atiendan lo que están en el live. Lo que sucede es que todo el mundo se ha apalancado de la marca y se llama Cortecito Punta Cana, Bávaro Punta Cana, Arena Gorda Punta Cana, Uvero Alto Punta Cana. Todo se llama Punta Cana. Toda la parte costera le están poniendo Punta Cana. Pero la realidad es que el crecimiento es hacia el este, hacia Miche. Todos los nuevos desarrollos importantes en el área se están haciendo desde Arena Gorda hacia Miche. Le estoy hablando de la zona costera, porque hay muchos proyectos también que están haciendo en la parte no costera, como en Bávaro y en demás lugares. Y esos proyectos nuevos que vienen, esos desarrollos, por ejemplo, al lado de nosotros, de Canabey, que para mí Canabey va a ser el centro del futuro moderno de desarrollo inmobiliario en Punta Cana. Va a ser el centro.
porque está ubicado en un área donde el aeropuerto le va a quedar 5 minutos, el aeropuerto nuevo que viene, donde al lado están haciendo una torre de 22 niveles, que es la única en Punta Cana, yo creo, que van a aprobado, que hubo tema con eso, donde vienen todos los hoteles de primera categoría, es hacia el este, hasta Miche. Entonces, el tema de la ubicación es importante. La funcionalidad del tamaño y distribución de la propiedad. Como le expliqué antes, no es que sea grande el apartamento, es que sea funcional. Las estadísticas dicen que el 80% del tiempo las personas se la pasan fuera del apartamento, solamente van a dormir. Anteriormente las personas desayunaban o comían en el apartamento, ya ni eso. Entonces, el apartamento tiene que ser funcional, que los espacios sean funcionales, que el mobiliario que tenga ese apartamento sea de alto tránsito. Porque si compramos un mobiliario de lujo, de caoba, con un tapete precioso así en pana hoy, y de que vengan 50 ocupaciones, hay que cambiarlo. Tiene que ser a prueba de agua, tiene que ser hidrófugo, ese tipo de cosas, para poder aguantar el alto tránsito, que es lo que todos queremos, que siempre esté full. El tema de las amenidades es un tema muy importante también, porque es lo que me va a decir la plusvalía más adelante, es lo que me va a decir a mí que mi apartamento se va a rentar. Porque, por ejemplo, yo cuando viajo con mi familia, lo primero que yo veo, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Dónde mis hijos van a pasar tiempo? ¿Qué cantidad de amenidades tiene? Entonces hay que pensar mucho en su cliente futuro, que es quien va a convertir su apartamento en una inversión inteligente y va a rentabilizar. El estado de la propiedad y la credibilidad de la desarrolladora. Miren, yo les voy a decir algo. Inviertan en proyectos que ya tengan trayectoria. Que ustedes vean, aunque sea un solo proyecto. Yo no estoy diciendo que el que se lanza y crea su primer proyecto es malo, no. Pero yo, por ejemplo, yo no le daría la primera oportunidad, porque no quiero ser el primero. El país se equivoca. Entonces, verifiquen quiénes son estas personas, qué han hecho, qué han construido, han entregado, hay problema, funciona. El tema de la credibilidad es importante, porque siempre hay que hacer negocios con personas que tengan permanencia en los años. El Grupo Canarrock tiene por lo menos 15 o 20 años de desarrollo, porque uno de los dueños del proyecto de Canarrock también es dueño de Canabey, y tenemos bastantes lotes por desarrollar. Hay un plan de desarrollo para 15 años. Eso me dice a mí que durante 15 años yo voy a tener a alguien que me va a dar la cara. Yo voy a tener a alguien que me está vendiendo una propiedad que le va a importar qué va a pasar en el futuro, porque él va a estar ahí y él va a tener que responderme. Pero si yo le compro a alguien que me va a hacer un proyecto de 100 apartamentos y después se va, y ya terminó ahí, ¿a quién le voy a...? ¿Qué va a pasar? Ya me jodí. Si pasa algo, no tengo a quién reclamarle. Y el tema del potencial de rentabilidad que tiene de los alquileres, porque al final eso es lo que buscamos, que la propiedad se alquile. Entonces tenemos que ver qué potencial tiene. El tema de Canabey, nosotros tenemos golf, tenemos playa, tenemos tenis, tenemos pádel, venimos con un mall, venimos con esto, una serie de cosas. Pero aunque no inviertan en Canarrock, pero busquen proyectos que cuenten con una proyección, no solamente en el momento, sino a mediano y a largo plazo.